ella era muy pro de vandalizar cosas, o sea, por parte del feminismo, y yo estaba cerrada de, no, güey, respeten la cultura. A mí me parece que no hay cosa más peligrosa en el mundo que uno, el control que llegan a tener opiniones ajenas sobre nosotros y el normalizar la violencia. Porque todos necesitamos con quien conversar. Platiquemos el día de hoy sobre feminismo y enojo y arte digital, no arte visual, no sé, es un capítulo extraño. Para empezar, disculpen si me ven medio estúpido en esta edición. Estamos grabando un poco tarde, más tarde a lo que habitualmente yo estoy acostumbrado. Pero en fin, los modales hacen al hombre. Bienvenidos a su podcast, espero favorito de todo y de nada. Hoy tenemos de invitada a Pamela, Pame, que no se llama Beatriz. Entonces, pues ¿cómo estás, Pame, esta extraña noche? Muy bien, chale, me siento culpable porque te hice grabar bien tarde, pero o sea, realmente yo soy una persona 100% nocturna. Mi turno es en la noche, hago todo en la noche. Y pues ya, ya hice mi vida así, lo lamento. No, está bien, no te apures, digo. Al final también es parte de la anécdota. Entonces, yo me acomodé al horario de Pame el día de hoy. De hecho, hay que empezar platicando un poquito de eso para... Como dije hace rato, ya se me olvidó otra vez. ¿Cómo se hizo cuando uno inicia una Romper conversación? el hielo. Romper el hielo. Para romper el hielo, trabajas en Starbucks, ¿no? Así es. En el turno nocturno. Ajá. Con el bueno de Gerardo. Gerardo, si algún día ve esto, te quiero mucho. Hace mucho que no lo veo. Es raro. A veces llego a apreciar a las personas en un nivel considerable y como que a veces no sé expresarlo. No sé. O el ritmo de la vida nos separa y es como... sabe. Pero Gerardo, que no te quepa duda que te aprecio, amigo. Entonces, Gerardo es compañero de Beatriz. Que no eres Beatriz, eres Pamela. Lo voy a anotar aquí porque se me va a olvidar. Es que en Facebook se llama Pamela, contexto. En Facebook se llama Beatriz, pero realmente se llama Pamela. Entonces yo creí que se llamaba Beatriz. Me va a costar capítulo en este... me va a costar trabajo en este capítulo. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Platícanos de Starbucks. ¿Cómo es trabajar en la noche en un Starbucks? Mira, hasta coloradito me puse. No, está bien. O sea, hay gente que me ha llamado Beatriz toda la vida y nunca los he corregido. O sea, sí los ¿Nunca los has desmentido? No, o sea, yo, por ejemplo, había un vato que conocí como en una fiesta y nunca le dije nada. O sea, realmente no le hablé y me agregó a Facebook y así se aventó todo el año diciéndome Beatriz, Beatriz, Beatriz. Y sus amigos me conocen como Beatriz y yo así de, chido. Hasta que alguien dijo, ¿y Pamela? Y todos así de, no, no sé quién es esa morra. Y todos de, ella, ¿qué? Y así, fue como una revelación muy rara. Fue como abrir una caja de Pandora. Ajá, sí, no. Y pues creo que se me quedó el Beatriz en ese grupo de personas. Pero bueno, pues trabajar en un Starbucks es raro. O sea, bueno, al menos en mi tienda, a mí me conocen así como que, la que odia trabajar aquí. Pero no, la verdad es que me gusta mucho, solamente que tengo un humor muy ácido y pesimista y depresivo. Pero pues es muy divertido. O sea, como tú que trabajabas en el cine, pues es un ambiente joven. Y junto con los ambientes jóvenes, pues se generan como lazos o vínculos, a veces muy fuertes y pues sobre todo muy divertidos. O sea, como que no se estanca en una rutina por lo mismo de que pues la mayoría de los jóvenes son desmadrosos y se hace una cadenita, ¿no? Y pues casi siempre nos llevamos muy bien entre todos nosotros. O sea, siempre hay riñas entre algunos, pero es muy divertido. Bueno, yo tengo la buena suerte o mala suerte de trabajar en un aeropuerto y lidiar mucho con gringos y con pochos, que bueno, los quiero mucho porque viví allá un tiempo y creo que son de mis personas favoritas, pero ¿Los como parte de pochos? los pochos. Perdóname, pero son los pochos. Son los norteños mexicanos nacidos en Gringolandia que Ah, vienen aquí. o sea, hijos de personas que se fueron a trabajar y luego tuvieron Ajá, ya sus hijos. Y ya ese se es un creen pocho. gringos. Ya se creen gringos. Son una extraña combinación entre mexica gringo. Y bueno, o sea, pues realmente
cuando tú los conoces son como gente muy cálida, pero en atención al cliente, o sea, si tú eres un empleado y los atiendes son, ay, muy castrosos. ¿Tienden a ser que prepotentes? Pues entre prepotente y tonto a veces. No sabría explicar muy bien la idea porque, por ejemplo, les voy a contar una anécdota rápida, ¿no? Había una vez una muchacha que llegó y pues ya ves que te pedimos el nombre de, ¿cómo te llamas? Grace. Y todo lo pedí en inglés. Y bueno, o sea, la verdad es que no soy bilingüe. Entiendo el inglés, pero no soy muy buena expresando el inglés. Entonces yo así como que, bueno, yo ya estaba así muy cansada, así de, ay, ¿por qué hablas? O sea, yo podía notar que ella hablaba español, no sé. Y yo así de, sí, ¿qué? ¿Qué? Y ya, no, pues sacamos la venta y al final llega la mamá de Grace. Grecia, Grecia, ya vámonos. Y así de, ay, no, ¿por qué hacen eso? O sea, son cosas muy sin sentido que hacen los pochos. Y aparte piden como cosas muy raras, no sé. Pero también tienen como un ambiente chido. Entonces, es una ambivalencia muy rara que tengo. Y la atención al cliente siempre es como todo un tema, ¿no? Fíjate, ahorita me estaba pensando, digo, estamos grabando esto muy cercano a la época de Halloween. Entonces sería una pregunta interesante, ya que trabajas en el turno nocturno en un aeropuerto, siento que es un lugar que se puede prestar mucho para algún tipo de actividad paranormal. ¿Has experimentado algo así? No, por ejemplo, lleva muy poquito de existir el turno nocturno, la verdad, llevará como 2 meses a lo mucho, pero no, paranormal no. Por ejemplo, Gerardo, tú que lo conoces, la primera vez que me quedé con él en el turno nocturno, estábamos contando todas historias de terror y veíamos a lo lejos en las sillitas y una sombra y todo así de, pero nada, la verdad no pasa Sospechoso. nada. Lo único raro que pasó fue ayer. Estaba bien a gusto con un amigo que se llama Julio comiendo y volteamos hacia arriba y había un murciélago revoloteando dentro del aeropuerto y nosotros así de, ¿qué? ¡Guau! Pero no, es lo más relacionado al Halloween que me ha pasado ahí. Ahí, o sea, ¿te ha pasado en otros lugares? Pues en otros lugares. Digo, por ejemplo, también trabajaste en el cine, entonces, por ejemplo, en proyecciones es una zona, para quien desconozca, muy oscura, muy solitaria. Yo No, la verdad, cuando llegaba a ir a proyección, sí me sentía raro. no, yo no. Bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama el muchacho de proyección. Lo quiero mucho. O sea, tengo recuerdos bonitos con ese muchacho, pero no me acuerdo cómo se llama. Como que él tenía un ambiente bien ameno, así, bien relajado. Y cuando iba con él era el ambiente que se me pegaba, así, a mimir, a disfrutar la peliculita. Yo me robo las palomitas y tú pones tu espacio de trabajo para ver la película. Y pues no, por ejemplo, bueno, dato curioso mío, estudio ahorita en la Escuela de Artes Visuales, ESAP, con UG, en el centro de León, Guanajuato, y es la ex cárcel de mujeres. Entonces es un edificio viejísimo y feo. O sea, si tú lo ves, la estructura, pues ahorita ya está remodelado, está muy bonito, pero sí tiene una estructura rara, antigua, que ya no es como tan común. Y nuestro prefecto siempre dice que ve el fantasma de una expresa, o sea, sí, o sea, como un fantasma ahí. Y también tengo maestros que dicen, pero la verdad es que a mí Nunca te ha nunca se me tocado. ha parecido nada, ajá, no. Pero soy como siento que, bueno, a mí me llama como mucho la atención eso y me gusta como estar así investigando o ahí metiéndome a ver qué veo, pero Nunca siento te ha pasado. esa misma curiosidad hace que no me pasen las cosas. Fíjate que, o sea, yo también soy curioso, soy escéptico al respecto, pero, o sea, escéptico en el buen sentido. No el tipo de escéptico que juzga de loco a quien sí cree o dice que sí ha visto cosas. Más bien el tipo de escéptico que abre la posibilidad y que el neta le gustaría, pero no soy como de andar buscándole. Pero sí, a veces un poco la cuestión como de energías o de vibras. Pues sí, digo, sobre todo en un edificio que es tan viejo como una ex cárcel, y donde seguramente hay un millón de historias desgarradoras, pues sí. Yo de solo pasar por ahí me sentiría así como que de esas que se te enchina la pielecita.
Sí, sí te entiendo, pero no, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, pero te digo, creo que es justamente como mi entusiasmo y mis ganas de estar de wow. Por ejemplo, también, bueno, aquí el panteón más viejo es el de San Nicolás. O sea, de verdad me causa como, no sé si alegría, o sea, sí es como que estoy así toda flasheada de wow, y veo una tumba súper vieja y para mí es como que, ay, a ver, foto, y me interesa mucho, o sea, se me hace como muy, no sé, me causa mucha curiosidad y eso me espanta el miedo, o sea, de verdad soy una persona que difícilmente tiene miedo, al menos de lo paranormal, o sea, si llega un cholo con una navaja atrás Da de mí, más me miedo. asusto, a eso sí me da miedo, Y ese sí pero dices, no, salgo de lo corriendo. paranormal, no, creo que mi curiosidad me espanta ese tipo de Dicen los sensaciones. abuelitos, ¿no? Témele más al vivo que al muerto. Ay, sí, sobre todo en el camión. Sí, no, así. Fíjate que dos cosas. Una, qué curioso que mencionas el camión, porque el único recuerdo lúcido que tengo de ti en persona, no sé si nos hemos visto alguna otra ocasión, pero el único recuerdo lúcido que tengo de ti en persona es una chica gritándome a medio bulevar subida en la ruta 28 cuando iba camino a casa. Y me sacó de onda, porque aparte yo normalmente cuando voy caminando por la calle, o sea, voy como muy concentrado sabe, en mis procesos mentales. Entonces fue como, ¿quién me grita? ¿Desde dónde? Y eras tú trepada en la ruta 28. ¿Tú recuerdas eso? Sí, era la 71. Ah, van para donde mismo. Era la 71 morada. Sí, es el mismo camión. Bueno, es muy parecida a la ruta. Yo siempre tengo eso. O sea, ¿Es parte de tu personalidad ácida que ajá, mencionas? es parte de mi personalidad porque si tú me ves en la calle o si tú me ves aquí, soy muy edgy, o sea, soy muy morrita así, dark, así, agüitada, reflexiva. Pues la verdad es que soy como muy de, no sé, veo a alguien que yo sé que conozco, que así yo de, Y le o sea, gritas. ajá, hola, así de que, ¿cómo estás? Aunque nos hayamos visto muy poquito, que no nos hayamos visto en mucho tiempo, por ejemplo, en la prepa, pues la mayoría así de, oh, ve gente que conoces y, ay, y ¡Qué no, yo no, pena! ajá, sí, no, yo no tengo eso, o sea, no sé, o sea, ¿sabes? Siempre he sido así, la verdad, soy como muy impulsiva al momento de saludar gente. Pero está chido porque, o sea, generas como como un referente a no tener como esa pena. Por ejemplo, yo soy un güey. O sea, intento no ser grosero, pero sí soy Penudo. hasta cierto punto como penoso. Entonces, yo no hubiera hecho eso, o sea, sinceramente no. Pero agradezco el detalle. Fíjate, como que siempre es chistoso como entre personalidades distintas, como que a uno le gusta que otras personas sean diferentes. No sé, está extraño. Pero sí, recuerdo mucho aquella vez, que ya hace un buen tiempo. No nos hemos visto ninguna otra vez en persona, ¿no? Sí, sí me acuerdo de ti en la prepa. O sea, no Pero de nos pasada, hablamos. ¿no? Es que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que al final bueno, yo soy un año más grande que tú. O sea, yo me acuerdo que soy un año mayor a ti. Bueno, en Salimos, generación, en edad ajá, tal una vez no. generación. Ajá. Sí, una generación después que tú. Y yo me acuerdo mucho de que hacían como un evento de arte, no, de tecnología y ciencia, tecnología, al final de cada semestre. Y yo me acuerdo que nos metieron como a un salón, que no me acuerdo cómo se llama, pero era como para hacer exposiciones. Y yo me acuerdo mucho como de ti ahí, o sea, tu grupo interactuó con mi grupo de amigos y me acuerdo de mucho de esa ocasión. Y la verdad es que yo andaba muy en mi pedo y no te hablé, pero yo recuerdo esa interacción, me explico. ¿No habrá sido en la sala audiovisual? Sí, fue en la audiovisual, ¿Y todos íbamos de traje negro? probablemente. Es que solo tengo un recuerdo de un evento así. Sí, pues fue el último, o sea, yo creo que tú ibas como en cuarto y yo llevo Pero siguiendo. no recuerdo que hubiera participación de los dos turnos. No, no es, es que yo estaba en la mañana, porque yo hacía las prácticas en la mañana. Ah, ok. Ya tiene más coherencia la historia. Sí, Es que o fíjate sea, que es curioso, porque es una historia que conté hace 2 capítulos de este podcast. Tarjeta en la pantalla en ese momento. Porque platiqué con la que era maestra de química en ese entonces.
Y el proyecto estaba dirigido por ¿cómo se llama? La especialidad de química. Sí. No vi todo tu podcast, pero sí Si lo vi. recuerdas algo. Ajá. Sí. Entonces, en esa ocasión, me parece curioso cómo el destino funciona. En esa ocasión, mencionamos algo sobre esa ocasión, porque fue la única vez que que yo tuve contacto con esa maestra directamente. Y solo lo mencioné. Quizás el destino me está pidiendo que cuente un poco más cómo llegó esa historia extraña a mi vida. Porque no era mi proyecto. O sea, si recuerdas, o no sé cómo era la dinámica en cada grupo, de la prepa, cada especialidad que había 4, el mejorcito juntaba como su parte con los otros mejorcitos, ¿no? Era como lo que se hacía. Y luego hacía una exposición y era como una malformación ahí extraña entre 4 ideas que no tenían mucho que ver y luego las intentaban formar. Pues creo que sí. No sé, es que en la tarde era raro. O sea, en la tarde tenían otra dinámica. Porque en ese momento, o sea, cuando ustedes en la mañana hacían sus proyectos, yo nada más documentaba. Así. O sea, ¿hay fotos de ese día? Sí, hay, pásamelas. Sí, pero yo no las tengo, las debe de tener la dirección. O sea, vinculación. Maldita burocracia. Ajá. Bueno, el punto, lo único que quisiera destacar de esa historia es que en esa ocasión yo no tenía nada que ver con el proyecto que estaban haciendo, pero como era jefe de grupo y como me llevaba bien con el maestro que los estaba asesorando de mi especialidad, y como él sabía que tenía cierta facilidad de palabra, me dijo, oye, pues ve con esos muchachos porque pues ellos no saben ni pararse bien, ni hablar bien, no tienen dicción, no tienen modulación de voz ni nada por el estilo. Y era la época en la que yo de algún modo empezaba como a hacer todo esto de los medios de comunicación, si queremos llamarlo así. Era cuando empezaste con tu rachilla famosa de, Ajá. ese güey es youtuber. Fue extraño, fíjate que siempre me ha dado curiosidad preguntarle a personas que me veían coexistir en la prepa cómo era, porque para mí era raro y penoso y sentía que me daban más de lo que realmente era, o sea, hasta incluso sentía que era burla. Pues, mira, por lo mismo que no tenía mucha relación, o sea, cuando me dijeron, ese güey es youtuber, y yo dije, a ver, y se me hizo cagado, así dije, ese vato está cagadilla. Eso pensé, pero pues como que te veía así existir ahí, y pues demasiado agradable, entonces dije así como que, Bueno, es pues ventaja. es agradable, o sea, me imaginaba más el Juan Pazurita de el güerillo alto que iba en fútbol americano, no sé. Y luego te dije, a ver. Nada que ver. Ya. Y ya cuando vi como tu, ¿cómo se dice? Como tu contenido, dije, es un Dross. Pero no, o sea, realmente se me hizo interesante como el contenido que manejabas, como más de películas, resúmenes. O sea, no te puedo decir que soy una seguidora así muy, muy lineal de tu canal, pero como que te he visto en varias facetas, así que a veces como que vivencias, ¿no? Y luego a veces películas y opiniones, y así. Sí, Y sí, sí. pues siempre se me ha hecho interesante uno que otro video y es como que me meto. Cuando me aparecen, la verdad, o sea, no es como mucho de buscarlo. O cuando me acuerdo de alguien que aparece, por ejemplo, la otra vez que platicaste con Andrea, con Andrea Ro, ahí como que dije, ay, a ver, y así, o sea, no sé. Está Pero bien, no necesito tampoco la. Ya superé esa etapa ególatra de necesitar que todos me vean y me presten atención. sí, no, pero pues, o sea, no sé cómo explicar, como digerible, o sea, te me haces una persona muy digerible. No, y la verdad, como dices, he tenido etapas, entonces también, pues estamos hablando de hace 5, a ver, contexto, ¿no? Estamos hablando de hace 5 años, yo tenía 17 años, empezaba a subir videos en YouTube y siempre hasta el día de hoy ha sido un buscar, como qué faceta te acomoda según tu ritmo de vida o lo que estás pasando en ese momento. En aquella época en la prepa fue extraño porque algunos sentía que era burla, algunos sentía que genuinamente les gustaba lo que hacía. Y si no era famoso, no me sentía yo un youtuber, pero sí era como que en el circuito interno, pues ciertas personas como que me ubicaban. Y era interesante tener ese pequeño foco de atención a los 18 años. Y me generó algunos enemigos. Recuerdo que hice algún video sobre estos güeyes populares altos que jugaban en algún equipo y que fumaban afuera de la escuela y yo decía, bueno,
sabía que era solo como para pretender cierta imagen y lo dije público y dije sus nombres, cosa que ahora me doy cuenta que estuvo mal y me reclamaron y sí, sí hubo incluso amenazas de golpes, cosa que afortunadamente nunca pasó porque yo no hubiera podido regresar un putazo. Pero sí, qué curioso recordar esas extrañas épocas preparatorianas. Ah, y ya se nos iba el hilo. Lo único que quería destacar de la historia, en donde me metieron a ese proyecto extraño de varias disciplinas. Lo curioso es que con el paso del tiempo sí me hice interdisciplinar y sí seguí con la cuestión de comunicación y hasta el día de hoy es las cosas que más me gusta después de haber estudiado mi carrera, el hecho de pararte a hablar en un escenario. Y esa fue la primera vez que recuerdo que me paré como tal en un escenario a ofrecer una exposición académica formal. Y de hecho, justo antes de hablar contigo, estoy trabajando en algo para presentarme en una semana cultural en mi universidad. Entonces, es curioso cómo funciona el destino en ese momento. Pues sí, está padre. O sea, por ejemplo, la comunicación se me hace muy interesante porque soy artista visual y a final de cuentas los artistas comunican de una manera media retorcida. Entonces, pues no sé, o sea, se me hace muy padre que hayas continuado por este lado, porque bueno, yo sé que estudiabas programación. Yo me acuerdo mucho de otro youtuber que se llama Mr. Doctor, que estudió medicina, pero él le llamaba más la atención comunicación. Entonces, como que esos enlaces que se generan entre varias cosas dan casi siempre cosas muy padres. O sea, generan puntos que muchos puntos están muertos porque no llegan más allá o realmente no conectan con la gente, pero hay otras que sí. Entonces, pues, ajá, o sea, es muy, bueno, a mí se me hace como interesante el hecho de que hayas decidido continuar por ese lado. O sea, y por todo, o sea, hasta el ser un cinepolito, o bueno, no sé cómo le decían en Cinemex, Estafitas. una estafita, youtuber, porque te abre muchos panoramas, o sea, no sé, a mí se me hace muy interesante todo eso. Yo siempre tengo enlaces neuronales medios extraños. No, creo que también me identifico así con enlaces neuronales extraños. Pero fíjate que las combinaciones que han surgido son interesantes porque incluso al día de hoy el hecho de que después de la carrera no haya tenido como tanto vértigo profesional fue a partir de que pude de algún modo conjugar la parte de programación, de comunicación y de filosofía. Entonces te ves interesante cómo el destino te mueve, pero no quiero hablar tanto de mí porque soy demasiado ególatra y narcisista. Quiero hablar de ti y de qué son las artes visuales, porque es un tema que primeramente me interesa, ya que lo tocamos. Ahora que mencionas que los artistas pues tienen su modo de expresar muy particular. ¿Qué es artes visuales? ¿Qué es lo que estudias? ¿Por qué lo haces? Porque luego hay, por ejemplo, no sé si estás dirigida a tu formación universitaria a ser un artista. Porque, por ejemplo, he escuchado comentarios sobre la carrera que hay aquí en Fórum Cultural de Cultura y Arte, que está más dirigido no a ser artista, sino a ser gestor cultural. Pues sí, bueno, en efecto, la licenciatura en artes visuales está enfocada a la producción de artistas. O sea, es tú haciendo tu obra. A diferencia de cultura y arte, que pues sí es como un poco más de gestión, un poco más de crítica, más hacia curaduría, museografía, todo esto. Pero pues la verdad es que las dos se enlazan mucho porque, por ejemplo, en el mundo de las artes, y bueno, creo que en cualquier mundo universitario te venden una materia por otra, ¿no? Ah, ¿quieres ser maestro? Métete a pedagogía. Pero ¿sabes qué? No, era en la oficial. Pero ¿sabes qué? Que si quieres ser de esto, tenías que estudiar esta otra cosa. Entonces en artes es lo mismo. O sea, uno ve artes visuales, pero al final de cuentas sí, te dicen, sé productor, pero te dan ciertas salidas por si realmente no querías ser productor. O sea, yo tengo una materia de educación y arte, por si lo que me interesaba era ser maestro de arte. Y ¿Ok? así, ¿no? Pero sí, principalmente está enfocado a la producción. Pues bueno, las artes visuales son como la
digievolución del artista plástico, de las artes plásticas. Las artes plásticas pues son dibujo, escultura, pintura, grabado, las artes tradicionales, las que todos conocen. Pero pues la verdad es que eso ya quedó relegado hace como 100 años. O sea, ya no se hace eso desde hace 100 años. Ahorita pues se empezó el videoarte, el performance, la fotografía, etc, etc, etc. Y de la combinación de eso pues salieron más cosas. Instalación, etc. Arte conceptual. Entonces se supone que el artista visual es más completo que el plástico, porque ya no solo tiene esa formación clásica, sino que ya está en contacto con las nuevas tecnologías. ¿Me explico? Sí. Bueno, aquí el asunto es que la Universidad de Guanajuato todavía no está preparada para tener un programa de artes visuales. Siguen generando artistas plásticos principalmente. Hay muy poca oportunidad para ser un artista visual completo, pues sobre todo por la falta de recursos y de tecnología y de viajes y de mil cosas. No sé exactamente cómo está en Guanajuato, porque yo estudio en León, es una licenciatura nueva, bueno, una escuela nueva, entre comillas, pero pues sí está mucho como esta brecha de lo económico, el lado burocrático, administrativo y el lado de querer enseñar arte visual, que es un problema que tienen muchísimas. O sea, por ejemplo, tú ibas en la UTL, ¿no? No, jamás. ¿En cuál vas? Yo hice mi licenciatura en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Ah, yo pensé que toda la vida que ibas en la UTL, perdóname. Tengo cara de UTL. Tienes cara de UTL. Podría enviar mi currículum para dar clases en la UTL. Bueno, no importa. Siento que cualquier escuela, a excepción de la UNAM y el Politécnico, donde es el gobierno que les inyecta capital a lo loco, todas carecen. Este pedo. O sea, estás en programación, pero no tienes el equipo para aprender a programar. Sí, vincula tus máquinas, pero no tienes el equipo que te permita vincular tus máquinas. O sea, a menos que estudies, o sea, suena feo, yo tengo amigos de estas carreras, pero a menos que estudies como algo muy industrial y así, pues le invierten más porque pues les interesa más generar este tipo de obreros. Entonces, sí, no, o sea, es una brecha, pues tan solo en filosofía, o sea, para ser filósofo tienes que viajar mucho, tienes que juntarte con antropología, tienes que juntarte con artistas, tienes que estética, bla, 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 bla. Pero no hay, o sea, no está como esa brecha que te permite seguirte desarrollando más allá de lo básico. Entonces, pues, es como ese problema. Y digo, o sea, en tu opinión, entonces, quizás el que la Universidad de Guanajuato se enfoque más en este tipo de carreras como gestores culturales es un intento por seguir siendo conservadores de algún modo, porque coincido, o sea, al final del día, la iniciativa privada en las universidades es la que te ofrece más oportunidades de algún modo, ¿no? Supongo que es privada la escuela en la que estás. No, es la UG, o sea, la universidad. Es una sede de la UG. Ajá. Y la que tengo aquí es un enlace entre la UG y el Instituto Cultural de León. Las dos son públicas. Pero no, o sea, para nada. Lo que me refiero es que la universidad no le manda... No hay presupuesto. Tantos presupuestos a humanidades en general. O sea, tanto filosofía como arte, cultura y arte, como a letras, a nada de eso. O sea, se enfocan más. Ah, sí, ya entendí. Se enfoca más en general el sector industrial, que es al final del cuento es el que mantiene de algún modo a la ciudad y al estado y al país y al mundo, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, pues está muy limitado por lo mismo la licenciatura. Supongo, te digo, creo que en la única que tienen como que más chances es en la UNAM, en Bellas Artes, ¿Quizás? Pero porque está en el centro del mundo, bueno, en el centro de México. Pero pues sí, ¿qué más? Pues... ¿Por qué estudias tú artes visuales? Bueno, antes de que me digas por qué estudias artes visuales, me llamó mucho la atención esta cuestión de que de algún modo las artes, no recuerdo cómo le llamaste, las ¿plásticas? Las plásticas quedaron como obsoletas.
Pero, digo, yo todavía hace un par de meses hace un año creo, fui al museo de la ciudad y pues lo que se exponen todavía son artes plásticas, ¿no? O sea, esculturas, pinturas. Sí, no, claro, y no es que estén obsoletas como tal, sino que esas ya hay todo un mundo de exploración de esas. Ahora hay más opciones que realmente pues no se explotan tanto. Y esto es dependiendo, o sea, claro, hay estratos donde se explotan mucho y donde menos, pero pues es lo que tú dices, o sea, alguien que no esté relacionado a las artes, si tú le haces artes, pues va a pensar en pintura, va a pensar en lo de siempre. Y no, se supone que las artes visuales buscan cómo expandir eso. Y entonces las artes visuales no están como dirigidas a ser una obra que se expone en un museo, están más dirigidas ¿a qué? Es que esas son muchas, no, o sea, ay, es que es como todo un diálogo, ¿me explico? Sí. Pero el artista tiene como muchos puntos. O sea, el artista puede ser lo que tú quieras. Pero, pues la mayoría de eso buscan, que te expongan en una galería. Porque el hecho de que tú estés expuesto en una galería, en un museo importante, te da renombre. Te da reconocimiento. Te da reconocimiento. Y pues por desgracia, este mundo de las artes, te bajan el reconocimiento. Son las relaciones, todo esto. Sí, no, pero no necesariamente. O sea, pero, por ejemplo, un artista visual que podría exponer en un museo. Pues cualquier cosa. O sea, puede ser videoarte, puede ser instalación, puede ser pintura, puede ser fotografía, puede ser una pintura, instalación. O sea, no. ¿Cómo decirlo? El fin es el mismo. ¿Me explico? Y la diferencia está en... La diferencia está en la técnica. Ok. O en la cantidad de recursos que empleas para transmitir tu mensaje. Ok. Es que, por ejemplo, luego a veces ya en estas nuevas ondas del arte contemporáneo, posmoderno, no sé cómo le digan, he visto, por ejemplo, hace poquito me vi en TikTok una obra, no sé en dónde esté, ni cómo se llama, ni quién la hizo, que es como un brazo robótico que va como una escoba jalando como pintura roja que simula sangre. Y entonces está programada para que siempre esté haciéndole. Pues obviamente como es líquido, pues se le empieza a escurrir y nunca acaba. Digo, obviamente hay muchas interpretaciones, pero por ejemplo, eso lo podría hacer tanto un artista visual como un artista no visual. Sí, o sea, podría serlo. A ver, vamos a partir de un punto. Por partes. Voy a intentarlo. Está la figura del artista, ¿no? Que es un ente sensible que a través de impulsos estéticos le quiere hacer sentir algo al espectador. ¿Sí? Ya quedó definido eso como artista, ¿no? El artista plástico o el artista visual pues se enfoca más como en una pieza, a diferencia de un artista sonoro que hace música o de un artista de escénicas, ¿ya? Entonces, ¿sí? Ahí dividimos las figuras de artista. Dentro del mundo de las artes plásticas, pues están las artes clásicas y las artes que evolucionaron de las clásicas, que en sí es el mismo, o sea, es lo mismo, solamente que cambia la carrera, porque si se supone que tú estudias una carrera de artes plásticas, pues únicamente se van a enfocar en las artes, pues las de siempre, o sea, pintura, las clásicas, grabado, y las visuales, pues ya es donde te meten como todo eso que tú dices. Por ejemplo, eso lo hizo un artista visual, porque empezó a utilizar, no estoy, sí sé cuál obra es, pero no estoy segura si es instalación. Ok, pero ya da la noción como pues más histórica de a dónde se dirige. Pero ahí es donde entra en conflicto, que es, ya no es una pintura, ya no es una escultura como tal. Pero sigue siendo arte. Allá, pero sigue siendo arte. Entonces ahí está como la importancia de pasar de lo clásico, de las plásticas, a lo visual. O sea, todo ese, ¿cómo se llama? Ese mar de posibilidades que ofrecen realmente las artes. Y que de hecho parece, o entiendo dentro de mis nociones de estética y de arte, que es justo hacia donde un poco se manejan las nuevas tendencias, ¿no? Hacia
Más, y es que ya lo entendí, sobre todo para quien todavía está un poco confundido como espectador. Creo que la palabra clave que mencionas es instalación. Quizás es una palabra que puede orientar mucho a las personas sobre el tema. Por el comentario que dije de esta obra, o por ejemplo, escuché de otra donde hay como una figura de un niño, de un hombre, con una sonrisa, pero que siempre está azotado por una máquina y con cadenas contra el piso. Entonces, eso sigue siendo arte, pero ya no es arte clásica, es arte visual entonces. Sí, yo lo comprendo como que entra dentro de las visuales, porque ya no se queda en pintura, o sea, ya es otra cosa, o sea, ya empleas otras cosas, biotecnología, tecnología, un mar O de sea, cosas. digamos que las artes visuales son la readaptación del arte a las condiciones modernas Sí, y a los nuevos cánones de, pues, de la estética, ¿no? exacto, sí. Ok. Ahora, ¿usted por qué estudió artes visuales o por qué decidió empezar a estudiarlas? Pues es una historia graciosa, porque yo no quería. este, mira, todo se remonta a mi infancia, cuando dibujar se me daba muy bien. O sea, yo la verdad es que toda la vida he tenido como esa facilidad, o ¿cómo le dicen? La, la constancia derrota como la pasión, algo así, no sé cómo le dicen. Pero sí, yo siempre tuve como esa facilidad. Entonces, pues siempre me dediqué a dibujar, 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 pero pues la verdad es que nunca se me explotó como ese lado artístico en mi casa. O sea, sabían que dibujaba bien, tenía lo básico, pero pues jamás fui a clases, jamás tuve constancia. Era como un hobby, pero muy fijo que tenía. ¿Qué pasa? Yo también tengo como mucha pasión por la filosofía, por la psicología, por el psicoanálisis, y pues quería hacer todo. O sea, la verdad es que yo quería abarcar todo. Me llamaba la atención seguir como siendo programadora, me llamaba la atención pues bueno, yo soy una persona muy competitiva y decía, pues, medicina, ¿no? Quería ser dermatóloga. Pero pues fui rechazando cosas porque pues la verdad es que yo tengo como una fobia a la gente, no me gusta estar cerca de la gente. Y dije, menos quiero tocar gente. Entonces dije, no, medicina no. Programación, pues la verdad es que pues lo veía también como del lado económico y decía, pues, ajá, me puede ir bien si me da bien las matemáticas. Parece una vida cómoda, ¿no? Ajá, tranquilo, puede ser, puede ser. Y, pero tenía como todo este mundo de inquietudes y todo el mundo de, no hagas eso, vas a morir de hambre y todo esto. Y rechacé artes porque ni estaba en mi ciudad, se me hacía un pedo ir a viajar y todo esto. Y pues conocí a una persona muy especial que él quería ser matemático y me dijo, güey, ¿te imaginas que o sea, que tú, como tu visión artística, y nos juntáramos e hiciéramos un videojuego? Y para mí fue como que, wow, sí, güey, me encantaría. Y dije, quiero irme por el diseño, o sea, quiero empezar a diseñar cosas. Y dije, bueno, empecé a investigar, dije, pues las artes es eso, o sea, es juntar tu lado matemático, didáctico, autónomo, o sea, la verdad es que el arte tiene mucho de ingeniería y al mismo tiempo, pues ese lado que te gusta crear, dibujar, generar pasión, generar cosas bonitas. Dije, ay, pues me llamaba mucho la atención, pero no estaba en mi ciudad. Entonces dije, ay, chale. Y justamente ese año dijeron, por primera vez se va a abrir la primer generación de artes visuales en tu ciudad. Y fue como un, wow, Una señal del fue una destino. señal del destino. Y mi mamá dijo, pues vamos a investigar, vamos a investigar. Y pues la verdad es que ese ya era como para finales, ese ya fue como el último día para inscribirme y todo, y lo logré. Y pues yo me acuerdo que todos pasaron un maldito curso de inducción y yo fui en ceros y pasé, o sea, pasé a todo sin saber nada. O sea, la verdad es que te digo, nunca había tenido un curso de artes, nunca había investigado de crítica de arte. Confío mucho en mi juicio
Yo también soy como muy confiada en mi propio juicio, en mi propia lógica. Y pues se dio y le seguí y ya, por eso me metí. ¿Y ahorita estás en qué semestre? En octavo, estoy a punto de terminar la carrera. Bueno, a un semestre. ¿Son 9 semestres? Yo 9. Ajá. Ah, ya podemos decir que ya te sientes Yo me siento experta grande. en No me el... siento grande. No, para nada. O sea, de hecho creo que me siento más ignorante que nunca en este punto de mi vida. O sea, la verdad es que yo soy una persona súper criticona. O sea, soy crítica, pero yo digo que soy criticona porque no me callo. O sea, yo como que tengo esa facilidad por ver que muchas cosas están mal. O sea, muchas cosas están mal. Digo, debía haber esto, para este punto debería saber esto, debería poder explicar esto, debería, no sé, tener este nivel o algo. Y no Eres me sale. exigente con tu propia formación. Ajá, entonces, sí, no, o sea, la verdad es que si tú me preguntas, no sé nada. Ok. Pero, O sea, entiendo ese sentimiento, pero la pregunta en realidad iba dirigida a... em, o sea, y creo que vas a poder responderla muy bien en tanto que eres muy crítica con tu propio conocimiento, tu formación. ¿Qué esperas de lo que sea que siga a mediano o a largo plazo como un artista visual? Es decir, ¿qué quieres hacer o qué pretendes hacer si ya tienes algo estructurado, planeado? pues sí, no. O sea, la verdad es que ay, yo pienso que el mundo artístico es pura suerte. O sea, puedes irte mucho por lo administrativo. O sea, igual que en cualquiera te puedes ir por lo administrativo ¿Pero y te haces gustaría? talento. Quiero ser maestra. O sea, a mí en algún punto de mi vida me gustaría sentirme lo suficientemente capaz de decir, quiero enseñarle esto. O sea, ok, me dediqué a aprender todo esto. Quiero enseñar esto o quiero demostrar esto o lo otro. Pero creo que ahorita lo único que quiero es seguirme formando, o sea, seguir estudiando. ¿Quieres Quiero sentirte terminar, lista? quiero hacer una maestría, quiero investigar una cosa. Por ejemplo, ahorita, desde que entré a la carrera, yo quería hacer una tesis. Es lo que yo quería, tener mi tesis. ¿De qué? No tengo idea. Resulta que, pues, siempre no me voy a titular por tesis, me voy a titular como porque pase todo, ¿no? Y aún así estoy construyendo mi tesis porque, no sé, o sea, me gusta mucho investigar, me gusta mucho conocer, seguir como conociendo cosas en general. O sea, parte de mi curiosidad viene desde ahí. Quiero seguir viendo qué me ofrece este mundo hasta que me aburra y me vaya probablemente a filosofía o a psicología, quién sabe. Pero pues creo que pretendería vivir, si me interesa conocer y seguir eso, me interesaría vivir como de enseñarlo también, de ser maestra. Y en cuanto a producir arte, me gusta producir, soy buena en dibujo, pero no es como que diga, de eso voy a vivir o a eso va a ir enfocado todos mis esfuerzos. La verdad es que No. no va por ahí. Ajá, sí, no. Ok, en ese sentido tengo dos nuevas preguntas. Una, ¿de qué es tu tesis que estás escribiendo? Mi tesis es sobre una obra que estoy haciendo ahorita. Bueno, yo elegí el camino de la destrucción y del sufrimiento y decidí llevar un proyecto y acompañarlo de una investigación. El proyecto pues va a ser una pieza, va a ser una instalación a partir de ilustraciones y la tesis es la investigación de todo, o sea, por qué lo elegí, por qué sobre eso, por qué ese formato, por qué ese material, por qué temas de la psicología toca, qué temas de la filosofía toca, cómo es que convergen en esa técnica, porque es importante generar una propuesta desde, o sea, bueno, al menos en mi pieza estoy rescatando muchas cosas de lo clásico, ya no tanto de lo contemporáneo y lo conceptual. Estoy intentando demostrar por qué es importante recuperar eso del arte anterior. Y El, no cami tanto. Ajá. ¿El camino de qué? ¿Cómo dijiste? ¿El camino de la destrucción? No, o sea, de la construcción. Por ejemplo, No, bueno, no, no, el nombre de la obra. no, no tiene nombre. O sea,
no existe Es que ahorita. mencionaste algo así como el nombre, el camino de la destrucción y el... No, o sea, la verdad es que es como una obra muy autobiográfica, no, Ok. no tiene nada que ver, pero no, más bien sería como el camino o la construcción de esa pieza, porque es importante todo, es importante comprender los antecedentes, es importante conocer por qué ese material, por qué quiero hablar de eso, desde qué punto de vista lo estoy viendo, por qué quiero recuperar esos relatos, por Y, qué no seguir haciendo lo que se hace ahorita y ya. o sea, y la pieza de momento no existe, supongo. No, o sea, todavía no está Pero ¿qué va a ser? una instalación. Y, o sea, como para tener un referente visual, ¿cómo sería? Pues no es una propuesta así como que muy nueva, es un cuarto lleno de dibujos, de pinturas, de un video, de fotografías, toda, o sea, todo el cuarto está cubierto ¿Sobre de... algo en específico? Ajá, es como mi carta autobiográfica. Ok. Yo me basé en un manga que se llama Oyasumi Pum Pum, que me encanta. Es muy bueno, deberías leerlo. Estoy segura de que te gustaría. Muy existencialista. Es, Seguramente me gustaría. ajá. Entonces, Oyasumi Pum Pum es un manga que explora la vida de Inyo Asano, su autor, pero pues en una historia, ¿no? En su formato. Yo quiero hacer lo mismo en mi propio formato. Pero claro, respaldado desde la investigación. Ok, o sea, es muy tu proyecto. Ajá. Sí, o sea, es yo. Literalmente es como mi autorretrato. Pero pues de otra forma, no tan tradicional. Ok, ahora entiendo que ya que te vas a titular como por promedio, por haber acabado, no es necesario que hagas la tesis, sin embargo la estás haciendo y mi pregunta es si entonces si tienes contemplado algún día hacer la instalación. Sí, la instalación se tiene que hacer. O sea, ya casi está terminada. Se supone que tengo que entregar como el avance a final de este año y la pieza terminada a final como a mitad del siguiente año. Y Tengo tú, que pulir cosas, ajá, ajá, tengo que pulir cosas. y Y la tú, tesis va a salir al mismo tiempo que la pieza. ajá, entonces, pero ¿y tu universidad tiene como espacios para eso o dónde estaría ubicada? No tengo idea. Estoy viendo entre la Torre Andrade, estoy viendo entre la Universidad de Guanajuato en Guanajuato, estoy viendo entre mi universidad, estoy viendo entre una cochera. No tengo idea dónde vaya a ser, Donde se pueda. donde se pueda. A final de cuentas, eso no es lo importante de la pieza. Entonces, el montaje o dónde es el montaje es lo que menos me preocupa. Ok. Aún así creo que como ciudad sí nos hacen falta espacios, ¿no? Para... Digo, se supone que somos una de las ciudades con más universidades en el país y a veces no se siente ese ambiente. Siento que al menos a los artistas sí se les tiene muy limitados en ese sentido, no hay mucho espacio para hacer ese tipo de instalaciones, me parece. Al menos que no esté yo tan metido en esos círculos. No, tienes razón. Por ejemplo, si te vas aquí a los vecinos de Guanajuato, ay, pues Guanajuato es una ciudad cultural. Tan solo el Cervantino es un evento cultural masivo, pero León no. O sea, León falta mucho de espacios, mucho de oportunidad de espacios, porque, por ejemplo, claro, claro, si eres un artista ya reconocido, si te vas a traer un Da Vinci, si te vas a traer ¿cómo se llama ese güey? Van Gogh, un Dalí, Y todo el mundo se vuelve van a dar loco. el espacio. Si vienes Paloma Torres, respaldada por la UNAM, por Bellas Artes, por Nueva York, por Tokio, pues te van a dar un espacio súper chido. Pero si eres un artista poco reconocido, pues te toca rascarte con tus propias uñas o esperar 2 años a que te abran un espacio y depende qué espacio. O te va a tocar, ¿cómo se dice? Exponer en bares donde te van a dañar tu pieza, donde el espacio no es el adecuado, donde la iluminación no te va a dejar explotar la pieza. Y si hay espacios, por ejemplo, ahorita están los chavos de la Torre Andrade que te dejan exponer gratis. O sea, ellos te prestan todo el espacio para que
tú haces lo que quieras, pero pues uno, ¿cuántas personas se titulan o salen de artes visuales al año? Son un montón. Y no, pues la verdad es que casi no hay espacio. Y aunque la universidad diga, claro que sí, güey, aquí, pues la verdad es que no es cierto. O sea, es muy limitado. Y pues sí, o sea, sí deberían impulsar más eso. No deberían impulsar tanto a los artistas que todo el mundo ya conoce. Yo siento que se debería impulsar a las nuevas propuestas de lo que está lo verdaderamente contemporáneo, no el güey contemporáneo de hace 40 años. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá, sí, no, pues es todo un pedo. Ok. Bueno, para que no se nos vaya haciendo tan tarde, yo seguiré hablando de esto, pero hay otro punto importante en nuestra conversación anterior, en lo que nos organizábamos para grabar esto. Y de hecho, eres de las pocas personas que decide su tema. Muchas veces yo lo elijo o no quieren elegir. Y tú mencionaste que querías hablar primero de artes visuales y después de algo relacionado a feminismo, que realmente no comprendí, pero por completo quiero darte el espacio. No sé si es... Yo entendí que era como parte también de tu proyecto como artista, pero no sé, tal vez me equivoqué. No, bueno, no sé. Siento que está de la mano. O sea, hubo un tiempo donde estuve muy picada con el feminismo. Y se me hace, bueno, a mí se me hace valioso compartirlo contigo porque creo que no he visto que lo hayas tocado en otro podcast, ¿o sí? No, de hecho es un tema que normalmente la gente no está dispuesta a Escuchar. expresarlo. Por eso me pareció muy interesante que tú lo mencionaras. Sí, pues es que fíjate, o sea, tengo una compañera que se llama Galván, con la que antes tenía roces y ahorita me llevo muy bien. Y pues la verdad es que si yo me hubiera conocido hace algunos años, yo estaba como que muy cerrada ante la postura feminista hasta que la empecé a investigar, pero académicamente. Y se me hizo muy interesante porque el feminismo no es lo que parece. Y tanto del lado como bueno como del lado malo. Y es como cualquier postura de todos lados. O sea, es como decir, si te dijera, eres filósofo, tú me vas a decir, pues sí, güey, pero hay filósofos de un montón de cosas. O Hay sea, unos que no se bañan. ajá, hay unos que no se bañan, hay unos que estudiaron en la Ibero, güey, y se tienen que bañar a fuerza porque su familia se lo requiere, güey. O sea, es como, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, hay como muchos flancos de Hay muchos donde matices, ¿no? atacar. Ajá, y creo que se me hizo, a mí me gustó mucho mi desarrollo de personaje de mí misma al momento de empezar a investigarlo. O sea, creo que es interesante. O sea, y más que nada como de proclamarlo. O sea, la verdad es que todavía no me siento de el estandarte feminista, pero la verdad es que se me hace un tema muy, muy, muy interesante de ver. O sea, y bueno, ahorita yo tengo mi novio como que él me sigue la corriente así de, ah, sí, pero es interesante cómo lo toma y cómo su cabeza pues lo va descubriendo, lo va armando a su propia manera, porque siento que la mía también lo va armando y siento que todos como que podrían sacar algo valioso desde su perspectiva. Pero sin, la verdad no sé mucho cómo comenzar a hablar sobre eso. Ok, pero ¿sería más dirigido a externar algún tipo de opinión respecto a el feminismo o a cómo es visto el feminismo? Pues sí, o sea, a lo mejor de cómo es visto. O sea, que eso es de lo que más te puedo hablar. O bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero siento que se va a ir desarrollando solo. Y es que mira, por ejemplo, digo, en lo que se hilan las ideas, válgame la redundancia, digo, yo el acercamiento que tengo a lo que se le llama feminismo también ha sido poco, y no por curiosidad, digo, es un tema que como acontecimiento social, pues creo que de algún modo nos incumbe a todos. Igual, y tú como artista, yo como filósofo, también hay una parte de crítica social en la que tenemos que estar al tanto y dar una postura al respecto. Pero no es algo particularmente que me llame la atención,
Sin embargo, sí me hace mucho ruido el cómo es visto a veces, ¿no? O sea, siento que, bueno, muchas veces nos dejamos guiar, en especial, quizás si uno no tiene el suficiente nivel cultural o intelectual, se deja guiar por lo que pueden decir otras personas o otros medios de comunicación. Entonces, se va repitiendo algún tipo de patrón o de discurso muy equivocado al respecto, ¿no? Y de tanto dentro como fuera del mismo movimiento feminista, ¿no? Digo yo. Yo, por ejemplo, podría decir ahora que estoy en acuerdo en que debe existir cierta equidad de género, por ejemplo, pero, a ver, tampoco estoy en acuerdo con destruir, por ejemplo, monumentos, y aún así entiendo el descontento de las personas, ¿no? Entonces, es una dicotomía muy interesante. Creo que, sobre todo, yo intentaría y sugeriría tener una postura no neutral, más bien como puntos medios, por eso mencionaba la palabra matices, o sea, no ir como a ningún extremo. Tenía una maestra, no fui maestra, pero alguna vez platicando con ella es abogada y filósofa, y hablaba sobre la importancia de la paridad de género, ¿no? Y ella mencionaba, recuerdo, se me quedó muy grabado, que más allá de una paridad de género en donde la ley estipule que debe haber por ejemplo, la misma cantidad de personas que ejercen el poder público, varones y mujeres, que más que eso el feminismo trataba como de esta concientización y educación y cultura en respecto a las relaciones que hay entre los géneros, ¿no? Porque luego mencionaba que muchos varones a lo mejor se sentían como atacados cuando se quiere incluir a más mujeres forzosamente en ciertos ámbitos, cuando en realidad tendría que dirigirse más a cada quien según sus habilidades, pero pareciera que es un paso necesario, ¿no? Primero el forzar la inclusión para después normalizar según las habilidades o las actitudes que tenga cada persona. Es un poco el quizás ignorante acercamiento que he tenido al respecto. Algo que yo hago en lo personal y que se podría considerar feminista, aunque no levanto un estandarte tampoco, es, por ejemplo, yo en todos mis discursos ya uso el término ser humano, es decir, no uso el término el hombre, ¿no? Entonces siento que es un pequeño paso que de algún modo aporta, quiero creer, algo a la conversación. No sé tú cómo veas. Si me quieres corregir, también es válido. No, de hecho, o sea, no me siento con la postura de corregir a nadie. O sea, creo que todos los puntos de vista son válidos y creo que el, el comenzar o el ser ignorante y aceptar ser ignorante, siento que siempre es un paso para descubrir algo nuevo y comenzar a investigar sobre eso, que fue lo que a mí me pasó. Por ejemplo, ahorita que dices de destruir monumentos, creo que se me fue como la idea de lo que iba a decir hace rato. Tengo una amiga, compañera, que se llama Galván, que te digo, chocábamos mucho, porque ella era muy pro de vandalizar cosas, o sea, por parte del feminismo, y yo estaba cerrada de, no, güey, respeten la cultura. Y luego me di cuenta de que la iconoclasia era necesaria y que todos generamos iconoclasia desde cierto punto. Y luego me fui a investigar del lado antropológico acerca de la iconoclasia y de los patrimonios culturales. Iconoclasia, para uno que no sabe qué es. Pues es cuando tienes un icono, ¿no? O sea, como un emblema de algo, un reconocimiento de algo. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser? La fuente de los leones. La fuente de los leones ya tiene un valor dado por sí mismo. O sea, tú ya sabes, bueno, pues es como, no sé, este icono de la ciudad de León, que pues se fue aquí porque aquí hace mucho tiempo mataron a los cristeros y quisieron generar una plaza para brindar una perspectiva diferente y todo eso. Ahora, si tú, no sé, un ejemplo, cambias los leones y le pones, o sea, tú ya tienes la idea de las fuentes de los leones, ¿no? Ya la conoces, ya está en tu mente. Ahora, imagínate que alguien llega, quebra los leones y te pone unos pescados.
La fuente ya tenía un valor anteriormente. ¿Qué valor tiene ahora que lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Qué representa ahora si ya lo cambiaron? Tiene el peso que tenía anteriormente y ahora tiene un peso distinto. Eso es la iconoclasia. El hecho de que tenga una historia y ahora tiene una resignificación. Ajá, una resignificación. Eso es la iconoclasia. Bueno, va de ahí, o sea, no es exactamente eso. Okay. Pero, por ejemplo, yo hace poquito me piqué mucho con el Zócalo, con el Zócalo de México, de Ciudad de México, y yo le decía a mi novio, ¿por qué el Zócalo siempre está vacío? O sea, claro, ahí hacen conciertos, es un su desmadre, pues la verdad es que es una plaza vacía, a pesar de que es pues una construcción enorme y monumental y muy hermosa, ¿por qué está vacía? ¿Qué significa que nadie quiere estar ahí? El vacío es otro peso, significa otra cosa. ¿Por qué no hay nadie viviendo ahí o por qué no quieren poner algo fijo ahí? Entonces, desde el silencio, desde toda esta construcción, van cambiando las cosas. Y era algo que yo no entendía cuando me molestaba porque rayaban monumentos. ¿Me explicó? Y luego, me picó ahí mi espinita de estar investigando, no sé por qué. Y como que comencé a comprender y me dejó de molestar. Porque dije, pues sí, o sea, ok, ya tengo el pinche expiatorio ahí, güey, grabado en todos lados, en todas las postales de la Guanajuato, en todas las biografías de los FIFAs de la Guanajuato. Ya está ahí. Ya sé qué significa, ya lo tengo grabado en los huesos. ¿Y si lo cambiamos? ¿Qué cambio tan grande no sería destruir esa imagen que ya tienes ahí? Y comencé a apoyarlo. O sea, claro, bueno, no lo practico porque la verdad te digo, no me gusta juntarme con la gente. Me da mucha ansiedad social estar en ese tipo de eventos. Pero comencé a como comprender eso. Y así, o sea, como que ahí comencé a cambiar como que eso que me caracterizaba tanto de pelearme tanto con esa compañera de, no, es que a mí no me gusta y así. ¿Sabe? O sea, como que mi propia mente dijo, a ver, investiga. Y a lo mejor te gusta. Y así comenzó como mi acercamiento con el feminismo. Después, déjame tomar agua, perdón. Soy una persona muy sedienta. Tomen agüita. Es un gran comercial. 2 agüitas. 2 agüitas. Ah, sí. Después, conocí una amiga que es como que súper tranqui. O sea, ella sí está bien tranquila, pero cuando tú la conoces, híjole, o sea, es una mujer muy brava mentalmente. Y ella es como que súper, súper, súper feminista. Y yo decía, bueno, y ella me explicaba, si eres mujer y te conviene el feminismo, ¿por qué no eres feminista? Y yo decía, pues no sé, güey. ¿Cómo voy a hacer algo que ni siquiera sé qué representa? O sea, yo sé que como que abogan por el pro de la mujer, pero pues realmente no me he sentido identificada. ¿A poco es a huevo sentirme identificada? Y dije, bueno, pero pues tienes razón, o sea, ¿por qué lo niego si tampoco sé qué es? Y me metí a una clase de perspectivas de género, no me acuerdo de qué era. Y se me hizo interesante cómo hay postura. Bueno, cómo dentro del mismo feminismo pues está como el feminismo liberal, el radical, el hegemónico, bla, 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 bla. Y cómo dentro del mismo, ¿cómo se dice? Pues del mismo feminismo hay tanto conflicto, porque la verdad es que el feminismo es muy conflictivo. Porque, pues a final de cuentas, está hecho a contraposición de una postura. Pero como tú dices, hay matices y hay porqués y hay de dónde, como, pues de dónde agarrarte, o sea, hay mucho. O por ejemplo, bueno, un acercamiento que tuve, como una discusión que tuve hace poquito, discusión tranquila, o sea, no una discusión acalorada. Sí, porque luego la gente entiende discusión como nos agarramos a gritos y golpes y no, o sea. No, o sea, solamente me senté y estábamos así como que, no, güey, pero
entonces esto qué, y ya te quedas así, ¿no? No, pero o sea, tranqui. Bueno, mi amiga está como muy a favor de Simone de Beauvoir, que es como la madre del feminismo, donde Simone de Beauvoir habla como qué debería ser la mujer para ser feminista. O sea, habla de, ok, no te cases. ¿Por qué? Porque significa que tú estás aceptando esta historia patriarcal y estás aceptando que tu esposo te mantenga. Y qué hipócrita sería que te mantengan y que tú estés a favor de que te dejen trabajar. ¿Me explicó? Desde ahí lo aborda Simone de Beauvoir. También habla acerca de que la mujer no debería tener hijos y que o sea, como que ella estaba muy en contra de la figura de la madre o de la mujer, pues sí, o sea, muy maternal. Y ahí, y pues hasta cierto punto, o sea, yo decía, pues sí es cierto, o sea, ya no voy a dejar que mi novio me pague todo, ¿no? O sea, yo voy a poner la mitad, yo voy a poner esto. Y lo dije, yo tengo esa posibilidad de trabajar y de decir, me vale, yo lo pago. Y ahora una mujer indígena tiene la misma posibilidad que yo de trabajar y de no parir y de estudiar y de hacerse dependiente. Y dije, pues entonces esa no es la salida del feminismo, porque no le funciona a todos. ¿Será lo mismo para una mujer china, para una vietnamita, para una islamita, una de Filipinas? No aplica para todos ese feminismo. Entonces no sirve. Y me di cuenta de que hay muchos feminismos machistas. Y eso pues entra pues desde la ignorancia. ¿Me explico? O sea, pues la verdad no sirve de nada que tú te pongas muy en tu postura de qué debería ser una mujer. ¿Me explico? Para no ser lo que fue. Cuando pues realmente no, o sea, ¿por qué no voy a parir si tengo la posibilidad y si quiero y si puedo? ¿Qué tendría de malo? ¿Por qué eso me haría menos mujer o por qué me haría menos válida ante una postura de mujeres que apuestan por el bien de la mujer? Entonces, a mí me empezó a interesar como que todo eso, ¿me explicó? Y luego me metí a otra clase que se llamaba Mujeres Filósofas, donde sí hablábamos de mujeres filósofas, pero había mucho diálogo. Y al final, hubieron como que muchas compañeras que hablaban, pues, desde las mujeres trans, porque también son mujeres, y algunas opinan que no son mujeres. Entonces, también el feminismo vota por ellas. Todas las posturas feministas están a favor de apoyarlas. ¿Qué tanto ve el feminismo por las indígenas? ¿Qué tanto ve el feminismo por las mujeres enfermas, por las lisiadas, por las discapacitadas? Y se me hizo muy interesante como el hecho de ver tantas posturas que uno no ve, me explico, que uno no piensa. Entonces, pues volví como a lo mismo. ¿Cómo lo expresa una mujer indígena? O sea, ok, yo puedo tener la decisión de, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro que diga que yo lo veo así, lo apoyo así, e investigarlo. ¿Ella qué posibilidad de externar lo que piensa al respecto de eso tiene? Y pues todo eso, o sea, se me hizo como muy, muy, muy interesante y seguí. Y fue, bueno, más o menos me di cuenta de que, pues sí, soy feminista, pero ¿qué feminista soy? O sea, ¿cuál es mi postura? Porque tampoco estoy abierto a todo. Tengo otras conocidas que, por ejemplo, están como muy en contra de aceptar a los trans dentro de la postura feminista, porque dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, ellos no sufrieron lo que yo sufrí. Ellos de niños no sufrieron que les agarraran las boobies en el camión. Ellos realmente no tuvieron eso. Y yo, pues no, pero se resignificaron y tuvieron que pasar por una transición también de muchas burlas, de mucho acoso. Y a final de cuentas, pues están en pro de esta figura femenina.
Entonces también es válido que entren. Pero pues también, no sé, es como un diálogo muy extenso. Sí, claro. No. Por eso se me hacía como interesante hablarlo, porque yo veo que mucho, bueno, por ejemplo, yo, al momento de entrar y decir no soy feminista, muchas mujeres me cerran las puertas también. Se radicaliza. Ajá. E incluso decir radicalizar está mal, porque uno piensa como en una feminista radical, pues en las morras que se rapan y que están encuadradas en la calle, marchando, rayando, golpeando personas. Y pues generalmente, y la verdad es que no, es todo lo contrario. El feminismo radical viene de radical de la raíz del feminismo. Que la verdad es que la raíz del feminismo pues eran conversaciones muy a favor de, sabes que yo quiero trabajar, quiero entrar a la universidad. Y pues es como una red de desinformación muy fea y también como muy cerrada. O sea, o entras aquí o no entras aquí. Y pues, o sea, yo quería hablar de eso contigo porque lo vi como un medio para, para eso, o sea, para invitar a ese diálogo y esa reflexión. No desde, ay, güey, a huevo, ponte en esta postura y éntrale aquí, porque si no tú estás mal y eres machista y eres patriarcal. Pues no, o sea, creo que a todos nos llega nuestro momento de interés. El hecho es que tengas interés, me explico, que no te quieras quedar como estás, sino que busques tus formas. Habrá miles de formas de investigar. Yo tengo mi forma que es muy académica, muy aburrida, muy lenta, de leer letrita por letrita, pero habrá unos que ven videos y empiezan así como muy rápido. O sea, hay quien toma su postura muy rápido. Hay gente muy tortuga, muy lenta como yo. Pero pues se me hace un diálogo interesante. A ver, por ejemplo, voy a tomar ahora el papel yo del jefe de la conversación. Adelante. Por ejemplo, ¿tú desde qué interés te gustaría abordarlo? Porque también hay como un interés. Mi novio le empezó a interesar como el feminismo desde las nuevas masculinidades. Entonces, no sé si, por ejemplo, tú tienes como algo que recuerdes que te genere hacer una discusión ahora. O una conversación, pues. Ok, es que yo creo que en realidad a mí el feminismo de algún modo, por llamarlo así, de como desde donde me interesa. Yo aprendí en mis últimos días de filosofía que no existe utilidad real en poner etiquetas. Entonces el decir feminista se me hace como muy absurdo, precisamente por el hecho de que ni siquiera entre las mismas posturas feministas uno se puede poner a veces de acuerdo, ¿no? Entre tantos matices que hay. Entre qué sí se acepta o no se acepta uno u otro tipo de feminismo. Entonces, a mí me gustaría ir más allá de la etiqueta y creo que hace falta como crítica social la necesidad de una genuina libertad y justicia ubicada a nuestros tiempos. Y creo que esa tiene que ir enfocada justamente al específico contexto y dificultades de cada persona sin importar su género, su orientación o su lugar de origen. En ese sentido, por ejemplo, qué bueno que mencionas, por ejemplo, una mujer indígena, ¿no? Históricamente, los indígenas, los niños han tenido incluso quizás más dificultades que una mujer. Entonces, creo que me interesa más ese lado de darle a cada quien la justicia y la libertad que exigen estos tiempos que consideramos tan modernos y tan libres y tan justos, ¿no? Creo que ese es el área quizás que me llama la atención. Pero que definitivamente entiendo. Por ejemplo, no hace mucho hubo una discusión muy interesante sobre que empezó con feminismo, pero terminó en las personas desaparecidas, ¿no? O sea, siempre hay como rachitas, en especial en países como México y toda Latinoamérica, donde de repente empieza a desaparecer gente. No solamente mujeres, es un sector claro que es atacado, pero niños también, ¿no? Y uno sabe que muchas de esas personas terminan en la venta, por ejemplo, de órganos en mercados negros, en redes de blancas que les llaman así, por no decir prostitución o cosas por el estilo, para que no suene tan grotesco, supongo.
Entonces, es muy interesante cómo empezamos a normalizar cosas, ¿no? Cosas violentas, ¿no? Por ejemplo, a mí quizás por ese lado el vandalizar monumentos es lo que me molesta, el que se ve cierta violencia y seguramente no dudo que haya fuerzas políticas de fondo que meten personas para crearle mala fama a estos movimientos y es lo que me preocupa, pero para mí, más allá de la etiqueta del feminismo, lo que me interesaría es una genuina justicia y libertad específica para cada quien según su contexto y su necesidad. Y está bien interesante eso que dices. Por ejemplo, hace como un mes estaba viendo un video de, ¿cómo se dice? A un entrevistador. Bueno, así como de la tele, no sé. Un Televisa peruano o argentino, no sé. Donde estaban entrevistando a una muchacha, pues feminista, pero que no estaba como tan respaldada por la investigación, pues, o sea, no tenía como una investigación muy profunda. Y el vato, es el que la estaba como investigando, hacía juicios o preguntas así muy, pues muy feas, muy directas, o sea, ¿me explico? Uh-huh. Bueno, yo lo vi así como que, pues claro, güey, agárrate a una muchacha de prepa, de 20, que apenas está empezando su camino a investigar, e intenta humillarla en televisión pública. Y a partir de humillarla a ella, desmeritar el movimiento. Desmeritar. Estamos Ajá, de acuerdo en que es completamente injusto. Sí, no, o sea, yo digo, a ver, agárrate con una doctora, güey, en estudios de género, a ver si es cierto. O sea, yo sí lo veía así como que hoy. Y bueno, el chiste es que ahí, pues surgió como el diálogo de, ¿por qué le dicen feminicidios? Si hay homicidios en todo. Matan hombres, matan niños, matan animales, matan mujeres, matan lo que sea. ¿Por qué tendría que tener como un valor agregado el hecho de que maten a una mujer? Y pues sí hubo como un silencio medio incómodo, ¿no? Y yo soy así, hace cuenta que yo me imagino que yo estoy en la conversación y yo sé, a ver, ¿qué contestaría yo? Y creo que es importante llamarlo feminicidio porque no solo está como la postura del homicida y de la víctima, está la postura de el origen de por qué se mató a esa persona. Es decir, generalmente, ¿por qué matan a un hombre? ¿No? O porque, ay, no sé si esto YouTube te lo desmonetiza si dices matar, ¿no? Y si lo hace, me importa poco. Ok. Bueno, nada, no sé si bajen el video o algo. La verdad, no lo Encontraremos el modo. de YouTube. Ajá. Por ejemplo, si matan a un hombre, ¿por qué lo hacen? Generalmente es por robar, por generar una pelea, por una discusión, por redes en el narcotráfico. Generalmente por eso muere un hombre. Claro que hay más formas, pero pues mayormente es por eso. ¿Por qué matan a una mujer y de qué forma matan a una mujer? Para empezar, te aseguro que no solo la matan, la violan. ¿Por qué la violan? ¿Por qué? Porque hay una figura que desde hace siglos genera un fetiche en el dominio sobre una figura más débil, que generalmente son o mujeres o niños. Que esa es una discusión que yo también tengo, porque yo pongo como entre el feminicidio. Esto es te digo, es complicado incluso para mí, porque hay hombres débiles, hay niños más débiles, la figura de la mujer es más débil. Entonces, justamente está como ese valor añadido a un feminicidio por esto, porque tú estás aprovechando tu postura más fuerte, más protegida, en contra de un ser que generalmente no se va a defender. O no es que no se defienda, es que no puede. Por ejemplo, O sea, yo sé, por genética, ¿no? O sea, por comprendemos que genética, simplemente es más complicado. claro, por ejemplo, yo sé, creo que eres como de mi estatura. Yo sé Sí. que si yo te doy un golpe con todas mis fuerzas, pues somos del vuelo. Pues sí, te va a doler.
pero yo sé que si tú me lo regresas, por la misma densidad de las fibras de tu cuerpo, va a ser al menos 3 veces más fuerte. O sea, pongámoslo así, ¿no? Desde cuestión biológica, aún en igualdad de condiciones, la biología tiene un factor de fuerza más. Importante, Ujú. claro. O sea, y por ejemplo, esto lo pongo en un ejemplo contigo, que yo sé que somos del vuelo. Mi novio mide 1,90. A veces nos peleamos jugando. Si ese vato me quisiera meter un golpe en la cara con todo, probablemente no viva. O sea, probablemente el cerebro me rebote 10 veces en la cabeza. Entonces, pues está ese valor añadido. Claro, o sea, y creo que hay como un problema ahorita, por lo mismo que tú dices de la desinformación. No todas las muertes hacia mujeres son feminicidios. Hay valores. Por ejemplo, si alguien me asalta, no le quise dar mis cosas, me dispara y me mata, Independientemente del género. ajá, no se lo van a contar como un feminicidio. Probablemente, pues los abogados lo van a intentar con tal de, pues de ellos ganar el caso, ¿me explico? Pero se regula. No todos cuentan como feminicidio, pero claro que se cuenta el por qué. O, por ejemplo, me acuerdo también que en ese video hablaban de, pues la violencia intrafamiliar o dentro de la pareja es lo mismo. O sea, ¿por qué tiene que ser diferente el que el novio mate a la novia y la novia mate al novio? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente el novio va a estar en una postura de poder físico, de poder, ¿cómo se dice?, ante la ley. Porque, por ejemplo, ay, esto está bien extenso, cacho. Y ahí tus ojos de chale. No, no, no. Este, por ejemplo, este, hay como un concepto en la psicología que habla como de lo histriónico. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es como una persona histriónica. Y generalmente es como un malestar mental que se le atribuye a las mujeres. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención, ya sea de manera sexual, de manera... Ajá, o sea, por ejemplo, que hablan mucho, que quieren llamar la atención demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, es que el novio la mató porque ella tenía esto, o sea, tenía una personalidad histriónica. Y entonces, pues claro, o sea, ¿a quién no le toca los huevos de tener una persona así? Claro que lo va a llevar al límite y todo. Y la misma sociedad va respaldando esto. Pues sí, claro, o sea, pues claro, ¿cómo no le va a pasar eso si la morra era bien castrosa? Cuando generalmente la forma de ser o la personalidad, no siempre, o sea, no aplica siempre, pero va de la mano con el género. Ya sea por construcción social desde hace muchísimo tiempo o por misma biología y química cerebral. Entonces, pues sí, o sea, está muy complicado el hecho de cómo se desmerita, el por qué se luchan como estas guerras que tienen las feministas, ¿me explico? Y luego le están como valores atribuidos que ni que ver. Por ejemplo, dentro de los mismos videos dicen, si las feministas están en todo, ¿por qué no van a ayudar en el Islam? Y tú dices, güey, pues porque son humanas. A ver, ¿por qué no vas tú? Pues claro, o sea, está dentro de las posibilidades. Y suena súper tonto, pero luego te metes a los comentarios de los videos y te vas dando cuenta de que son muchos, no es un loco, o Son sea, muchos. son muchos, ajá. Y dices, ay, no manches. Y pues sí está como muy preocupante, ¿no? El hecho de que, uno, está difícil, bueno, no es difícil acceder a la información, pero sí es difícil salir como del status quo que te encuentras socialmente en tu comunidad. Y aparte de que está difícil salir, o sea, como romper ese estatus, está difícil ir en contra de todo el mundo. O sea, siendo hombre o mujer, porque va a pasar eso que tú dices. Por ejemplo, tú en la prepa dijiste, bueno, yo me animé y luego me querían madrear.
pues qué pedo. O sea, no solo es el hecho de investigar, porque investigar es pesado, es el hecho de que si investigas te va a ir mal. Y pues sí, o sea, es como súper, súper complicado. Pero pues sí, yo los invitaría a eso, a reflexionar. Y no necesariamente a reflexionar en favor, o sea, yo reflexiono generalmente en contra de las cosas, pero si estás reflexionando en contra, pues intenta ponerte en contra desde muchos flancos, porque si siempre lo haces desde el mismo flanco, pues siempre vas a tener lo mismo. Pero ahora ponte en zapatos de otra persona, de otra cosa, no solo de otro género, o sea, sino de otra persona, de otro nicho, de otra cultura, porque en todos lados se vive diferente. Lo malo de que se llame feminista y no sea como de, ajá, o sea, ¿por qué no solo luchas contra la discriminación contra los indígenas, ¿no? O contra la gente joven, o contra la gente obrera? Es porque muchos de esos factores que en efecto son discriminativos, no es que solo sean contra uno o contra otro, sino que se añaden. O sea, no nada más es de que, sí, eres discriminado por ser indígena. No, eres discriminado por ser mujer indígena. O sea, es un valor agregado el hecho de tu género, que se repite en muchas partes del mundo. Entonces, por eso, o sea, sí, o sea, más o menos, bueno, yo por eso rescato que sea feminista, de las féminas, porque generalmente en el mundo, en el, al menos en el 90% del mundo, las tiene más de perder una mujer. O sea, son más discriminadas la figura femenina que la masculina. Yo agregaría, de algún modo intentando hacer match con todo lo que mencionó Pamela. Digo, rescatando obviamente esta parte de procurar ser críticos e intentar buscar, digo, al final creo que es muy sano buscar muchos puntos de vista antes de hacerte un propio criterio. Y siento que de algún modo eso jamás va a fallar. Y junto con eso, hacer énfasis en, a mí me parece que no hay cosa más peligrosa en el mundo que uno, el control que llegan a tener opiniones ajenas y en especial los masivos medios de comunicación sobre nosotros, porque al final de cuentas dirigen qué pensamos y qué no pensamos, y el normalizar la violencia. Yo solamente agregaría esas dos cuestiones sobre el feminismo. Fíjate que aprovechando el tema, digo ya de algún modo cerrándolo, pero no, yo muchas veces he hecho el comentario y a veces siento que es correcto y a veces no. Hoy, por ejemplo, estoy indeciso. Yo a veces creo que el feminismo, justamente también por esta idea que tengo de no generar etiquetas, siento que el feminismo de algún modo no existe o no es válido en tanto el discurso común que escuchamos de que no existe una igualdad en oportunidades, enfocándolo específicamente al sector laboral, por ejemplo. Pero yo sé que he tenido la buena o la mala suerte en ese sentido de desarrollarme en un contexto con valores, digamos, pues muy adecuados, ¿no? Y yo preguntaba hace un par de semanas con mi familia neutral, son central, nuclear, se dice. Son tres mujeres, son mi madre, mi tía y mi abuela, ¿no? O sea, yo me crié con ellas, siempre he sido con ellas. Entonces yo un día en una plática me senté con las tres y les dije, oigan, ¿ustedes realmente alguna vez se han sentido discriminadas por ser mujeres? Y las tres me comentaron que no. Ahí es donde me di cuenta que yo afortunadamente crecí en un contexto pues que corrió con mucha suerte. Y es donde a veces me siento incómodo porque me doy cuenta que no toda la gente vivió así. Entonces, y ellas, por ejemplo, me comentaban en el trabajo que jamás han sido discriminadas por ser mujeres, jamás se les ha limitado. Son las matriarcas de la familia, son las jefas en su trabajo, son las figuras de autoridad. En el trabajo que tenía en el cine también quienes eran responsables y quienes eran las chidas era un grupo de tres mujeres.
En la escuela ahorita también, a pesar de que hay mayoría de varones, las mujeres son las que lideran. Entonces, quizás como mensaje para aquellas personas que llegan a tener ese pensamiento como yo, que no existe, pues darse cuenta del lugar privilegiado que uno a veces tiene en su propio desarrollo, que no es más que pura suerte, ¿no? La realidad es muy distinta y uno se da cuenta hasta que aprende a ver más posturas. Sí, claro. O sea, y de hecho, justamente por lo mismo que comentas de que la mayoría o una gran parte de mujeres no se han sentido discriminadas o hechas menos, es lo que a mí me ha complicado muchísimo porque yo también pensaba, ¿cuándo me han hecho menos por ser mujer? Y no entra, o sea, la verdad es que no. Yo decía, no, pues nunca, o sea, no. Pero luego llega, o a veces la misma, como tú decías, lo tienes tan normalizado que ya no te das cuenta. Porque, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Tenía un maestro que decía, yo, yo soy muy fuerte al momento de hablar. O sea, yo casi siempre intento como dominar la conversación y es algo que he estado como intentando controlar. Y me pasaba con ese maestro. Y curiosamente ese maestro hace cuenta que yo le decía cualquier cosa y me decía, sí, ¿tú qué opinas, Adrián? ¿O tú qué opinas, Gera? Y yo, tú dices, ay, güey, o sea, y tú no lo ves así, o sea, tú dices, pues, sabe, o sea, a lo mejor ahorita anda ido el profe hasta que se repite. O hasta que les dices algo y tienen la necesidad de confirmarlo con otro vato. Y tú dices, ¿qué con lo que yo te digo no es suficiente? ¿O qué pedo? Y así pasa, o sea, es muy diferente. También, por ejemplo, otra forma de medirlo, en el acoso, yo lo mido en el acoso en el camión, ¿no? ¿A cuántos vatos le han agarrado una nalga? ¿Qué pasa, O sea, sí hay vatos a los que les agarra la nalga. Claro, pero las ¿Cuántas estadísticas, mujeres? se disparan mucho. ¿Y por qué? O sea, y ahí es cuando te das cuenta, es que sí hay un problema, pero ya está normalizado, o sea, yo ya tenía normalizado, pues me pongo una camisa guanguilla y ya, o sea, yo ya lo veía así como que parte de mi rutina y lo dije, ¿por qué yo me tengo que poner una camisa guanguilla? Y así pasa, o sea, es parte de normalizarlo. El chiste, pues sí es lo que tú dices, ser muy reflexivo y ser muy crítico. Y pues ya. Ok, bueno, sabemos que es un tema que definitivamente da para mucho más, pero bueno, creo que el mensaje fue contundente por parte de los dos, entonces, pues querida audiencia lo tienen de tarea. Bueno, ya que tocamos esos puntos, si quieres para alivianarnos un poquito más, ¿te parece si entramos a las secciones like de el podcast para ir cerrando? Sí, Las va. secciones like de su podcast espero favorito de todo y de nada. La primera sería la opinión del todo, donde empieza la intro. La opinión del todo, querida Pamela, es... Fíjate que cada que digo tu nombre tengo que voltear a mi libreta para ver que no te llamas Beatriz, ¿eh? Este... La opinión del todo es una sección en donde le preguntamos a la querida audiencia, la audiencia más bonita de este podcast, algo, ¿no? Algo sobre, quiero opinar, algo. En esta ocasión, les hice la pregunta a través de mis redes sociales. Recuerden que para salir en este podcast lo que tienen que hacer es ir a mis redes sociales que están en la descripción del video y estar al tanto. Casi cada mes salen los podcasts, entonces estén ahí al tanto. Y la pregunta de este episodio fue, ¿qué te hace enojar? Puede ser una persona, una cosa, una situación, etc. Iremos primero con los comentarios de nosotros mismos. Pamela, ¿a ti qué te hace enojar? Ay, chale, pues todo. Yo siempre estoy enojada. Sí, yo siempre estoy enojada. Me molesta mucho el ruido, me enoja la gente que pretende cosas que no es y de manera banal. O sea, por ejemplo, hoy estaba en misa y había unas viejitas que ya conozco así de hace muchos años, que ya sabes qué tipo de viejitas son.
Y luego las vi en misas y súper serias. Y yo decía, ay, güey, no, qué pedo. ¿Cómo pueden dormir? Ajá, ajá. O por ejemplo, la gente que pretende que no habla español, sabiendo español, me molesta mucho. Entonces, pues sí, me molestan muchas cosas. Sí, todos tenemos diferentes detonantes, pero si pudieras nombrar una cosa así que tú dirías, esto me enoja más de lo normal. Creo que es eso. Como cuando luego no concuerda. Ok, como así se llama, ¿no? La incongruencia. La incongruencia. Ok, Ajá. muy bien. Fíjate, en Facebook Reina Gutiérrez dice que lo que más le molesta es que la dejen en visto. Creo que ya no te caería bien. Tú sueles dejar en visto. Sí, se me olvida y me pongo a hacer otras cosas. Y ya, 3 años después, ay, no puede ser, lo dejé en visto. Bueno, por si me pasa ya no sentirlo personal. Sí, no, todo bien con todo el mundo. Solo soy muy distraída. En Facebook también, mira, este tipo es comediante, debe tener una licenciatura en comedia. Rafa Telles dice situación. Es que mi pregunta específica fue, ¿qué te hace enojar? Persona, cosa, situación, etcétera. Y él dijo, situación. Tremendo comediante. En fin, Ana Arellano dice tener hambre y saber que no comeré pronto. Ah, eso sí molesta mucho. Y que me hagan cosquillas, dice también. Se puso de moda el meme, ¿no? Del picacostillas en el trabajo. Ah, sí, yo siempre le pico las costillas a mis compañeros en broma. Compañeros y compañeras y compañeres. Pues sí. Mira, de ¿Les han hecho, hecho cosquillas hasta casi vomitar? wow, Yo jamás he vomitaba. sentido ese tipo de cosquillas, ¿eh? A mí una vez me hicieron tantas cosquillas que vomité. Y creo que desde entonces no odio las cosquillas, pero sí me dan como pánico. Bueno, Pero es que me da tiene pánico sentido, ¿no? O sea, vomitar. estaba pensando, a fin de cuentas, cuando ríes mucho, haces presión en el abdomen. Entonces, de algún modo, presionas las tripas. Sí, no, qué fue experiencia. Sí, qué Concuerdo feo, con, no la busquen. concuerdo con que se hace enojar. Moni y Beth dice que su trabajo, 24/7. Depende del trabajo. José Sánchez dice que la juventud. mm, Muy boomer su comentario. Bueno, fíjate que ya en mis veintes, por ejemplo, los morrillos que se suben al camión de la secundaria, sí ya me molestan, ¿eh? O sea, ya como... Yo sé que en algún momento fui ellos, pero sí ya el que vayan todo el tiempo carcajeándose, jiji, jujay, diciendo un montón de groserías sin ningún orden congruente, sí me llega ya a molestar. Creo que, o sea, también, te digo, yo soy muy amargada en mi vida normal y sigo así de, ay, ¿por qué chingados se aventan su mochila? Pero a veces quiero tomarlo como que estoy celosa porque ya no tengo una relación así con nadie y eso es cruel. Sí, Tal vez sea también envidia. sentimos envidia quizás. Christopher Cruz dice que le molesta despertar. ¿Tú te despiertas enojada? Sí, me tengo que levantar. Bueno, antes tenía turno en la madrugada y me tenía que levantar a las 3 de la mañana para entrar a trabajar. Así que es muy molesto. Era muy molesto eso. CG Mebles, en congruencia con lo que platicábamos, dice que las injusticias en el trabajo, que por ser mujer no creen que sea capaz de ciertas actividades. Ahí está una prueba de que sí pasa, chavos. Charlie dice que la impuntualidad, fíjate, yo coincido en ese sentido. Bueno, no me molesta, o sea, soy un tipo que controla mucho sus enojos, pero sí me molesta que la gente sea como impuntual. No en el sentido de que te voy a reclamar si llegaste tarde media hora, pero sí en el sentido de que yo tengo esa cuestión de ser como muy puntual. Y sé que está mal porque en nuestra cultura mexicana estamos acostumbrados a ser puntual significa llegar 15 minutos tarde, ¿no? Pero a mí ser puntual significa llegar 15 minutos antes. Estoy hecho a la vieja escuela. Ay, qué raro. No, yo soy muy mexicana y yo soy muy impuntual. Pero también tengo muchas cosas que hacer. O sea, estudio, trabajo, tengo vida, ay, no sé, de verdad hago muchas cosas. Por ejemplo,
hubo un tiempo donde estudiaba en León y en Guanajuato al mismo tiempo y luego llegaba a trabajar y luego tenía que llegar. Y aparte, ponle que vivo hasta los confines del universo y Tienes que pues atravesar toda la ciudad. sí, yo siempre tengo que atravesar toda la ciudad. Con decirles que mi camión hacia mi escuela dura 1 hora 15 minutos en llegar. Y vivo en la misma ciudad. Demonios, maldito tráfico. Uriel Aguilar dice las mentiras que no vayan directo al grano en una conversación. Hay cierta magia en que no te digan las cosas tan directo, ¿no? Sí, la ignorancia es una bendición. En algunos casos. Ajá, aprecienla. Y vamos a ver los mensajes que llegaron en Instagram. A ver. Goretti Álvarez dice que le molesta no saber decir que no. Esa es una muy mala cualidad. Sí, sí hay que intentar cambiarlo. Yo estoy acostumbrado al revés. O sea, a mí me cuesta a veces decir sí. Soy muy negativo en ese sentido. No, yo no. Es que yo intento jalar a todo, porque siento que de todo rescato cosas. Pero sí hay cosas muy que tú ya sabes que debes de decir que no. Y a veces por la persona o por la oportunidad que te daría hacer ciertas cosas, es difícil decir que no, pero sí tenemos que aprender a decirlo, porque yo también conozco muchos amigos que a todo me dicen sí, y luego ya me dicen, ay, es que tenía 1,000,000 de cosas que hacer antes, y por eso llegué, y digo, Pues güey, me pues no hubieras dicho que no. Fíjate, en ese mismo sentido, Eve Aguilar dice que le molesta que algo que planeó no resulte como planeó y en el tiempo que designó. Amiga mía, yo creo que todos somos juguetes del destino, así que ya, la verdad yo hice las paces con el que no me salgan las cosas, ya fue como, ya. Antes yo era muy posesivo con eso, ahorita fue como, ya, relájate, chavo, está tranquilo. paciencia. Frida García, te llevarás bien con ella porque ella comenta que también la incongruencia. Y por último, Daniel Araujo dice que me molestan las personas y las situaciones que quieren enseñarte o darte consejos. No me gusta cuando nos tomamos atribuciones respecto a la vida de otros. Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién demonios son los demás para poder decirnos qué hacer con nuestra vida? Pues sí, sí, no. Por ejemplo, hay un youtuber que es vato, o sea, es hombre, y da como consejos de belleza femenina, y yo soy de, güey, ¿qué pedo? ¿Tú qué? Pero también, por ejemplo, tengo como conocidos muy viejitos que siempre intentan como darme consejos o decirme qué hacer, pero, o sea, aunque yo no esté de acuerdo, sé que lo hacen con buenas intenciones, lo hacen por mi bien, o sea, desde su perspectiva, lo hacen por mi bien. Y pues intento mermar la información, ¿no? Y rescatar lo que puedo rescatar de ella. Así que, no, a mí no, depende de la persona. Sí, Es creo que lo que depende de decir, la porque creo que sí podemos distinguir. Uno mismo va sabiendo como cuando te quieren dar consejos por te ofrezco esto en cuanto a mi experiencia y si te sirve, a cuando nomás te quieren chingar y quieren que sea de un modo que ellos consideran que solo el suyo es el correcto. Sí, claro. No, pero pues intenten mermarlo. O sea, yo sí tengo como mi libretito de cosas que me valen verga y cosas que tal vez puedan servirme en el futuro. Cosas de ver más tarde. Ok, es tu lista de ver más tarde. Ok, bueno, yo no contesté porque no sé qué contestar, la verdad. No soy una persona que... O sea, soy una persona que le molestan muchas cosas, pero que controla muy bien su ira. O sea, jamás he tenido como un arranque de ira. Y es curioso porque mi familia sí suele ser como muy así. De hecho, tengo un tío que ojalá nunca vea esto y ojalá nadie le diga que lo dije. Porque a tal grado llegó alguna vez sus arranques de ira que una vez en medio bulevar se peleó con un conductor de un camión. Se bajaron a darse madrazos. Hay muchos videos así en internet, ¿no? Pero es parte de lo mismo de no normalizar la violencia, ¿no? O sea, creo que por más que te enojes, hay que saber tener una inteligencia emocional Dirigirla. adecuada. Ajá. Ajá. Y yo, Sí.
Yo soy incapaz de golpear a alguien. Gritarle, creo que tampoco. O sea, creo que jamás he gritado. O sea, creo que cuando me enojo lo más que he llegado a hacer es... No sé, es una sensación como muy parecida a cuando me estreso. Pero no exploto. O sea, creo que en ese sentido sé manejar bien la ira. Yo sí soy muy explosiva. Demasiado explosiva. O sea, creo que... O sea, ¿de que avientas algo? No, por ejemplo, no tengo arranque de ira contra las cosas. Por ejemplo, sí, pues conozco gente que saca su celular o acepta las cosas. No soy así, pero sí luego me pongo a la defensiva y se ve cuando estoy a la defensiva. O sea, es muy fácil ver que yo ya hasta aquí. Pero, pero es como porque estoy aburrida de que se repite. Ah, ok, sí. O sea, sí, hay un umbral, ¿no? Que rebasa ya tu... Ajá, sí, no, o sea, por ejemplo, ¿sabes qué me enoja mucho? Las señoras. Yo le digo a mi mamá que soy señorafóbica. Odio a las señoras. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, claro que no odio a todas las señoras. Un tipo específico de señora. Pero hay un tipo específico de señoras que a mí me toca, que estoy segura que en algún momento te vas a hacer, o sea, vas a ubicar una señora en tu vida. Un ejemplo, estoy sentado en el camión, cansado, güey, después de 20 horas de estar haciendo cosas, y la señora te está viendo así como, ¿en qué momento me vas a dar el asiento? Y tú dices, pues nunca, estoy cansada, busque su asiento, fórmese. Yo tuve que dejar que se me vayan 3 camiones para conseguir este camión que tenía libre un asiento, ¿por qué se lo voy a dar? O sea, ¿me explico? O otro tipo de señoras que tú estás en una fila y solo se te queda viendo a ver quién le da la chance de entrar. Nomás porque se sienten con el poder de hacerlo. O que nada más están viendo la oportunidad de meterse a un lugar, a la fila, o no sé. O sea, no sé y ni siquiera se ven como de mayor edad. No, o sea, es una señora, ponle de 40, O sea, 50. bien en su cabal. Sí, o sea, hay unas que se ven más poderosas que yo. Ok, sí. Sí, y yo digo así, pues no, ese tipo de señoras me hacen enojar mucho. Como señoras con derecho, o madres con derecho, ¿no han visto eso en Reddit? Están muy graciosas las historias de madres con derecho. Búsquenlas, están graciosas, están tontas. Búscalas. Fíjate que yo a veces me peleo con eso con mi abuela. Porque es una mujer ya grande, o sea, ya tiene 75 años. Pero aún así, o sea, está muy bien conservada. O sea, de verdad está muy fuerte, está muy maciza. Está hecha de metate. Entonces, yo a veces le digo, o sea, ya tiene un par de años, sobre todo después de la pandemia. Y pues procuramos que ya, por ejemplo, no use el camión, ¿no? Pero cuando lo llegue a usar o cuando lo llegaba a usar antes, yo le decía, es que neta, por ejemplo, yo le decía, no hay necesidad de que molestes al chofer del camión con que te baje a fuerzas por enfrente. O sea, la bajas por atrás y tienes todas las condiciones físicas para bajarte por atrás. El conductor tiene horas trabajando bajo el sol en un cubo de lámina, o sea, también tú se considera con él. Le decía, por ejemplo, también que no se sentara en los lugares amarillos, a pesar de que yo sé que es una mujer adulta, porque se ve cabal, o sea, la verdad es una mujer muy entera. Entonces, es curioso también, mi abuelita sería tal vez ese tipo de persona que te puede molestar. Tal vez sí. Y no es que yo sea así intransigente. Por ejemplo, hay veces que llegan viejitas. Y Yo claro, o les sea, digo, si ves que tiene mamá la Coco. necesidad, Yo obviamente digo uno va. viejitas, mamá Coco. Que digo, pues claro, le doy el asiento. O, ¿cómo se dice? O señoras con sus bebés, todo esto. Sí, ahí, claro, obviamente. Sí, o sea, yo me paro. Pero hay señoras que no lo necesitan y que solo por el hecho de que son señoras. Quieren estar ahí con ¿Sabes sus... qué quieren hacer? Te quieren chamaquear. Y a mí me molesta mucho que me quieran chamaquear. Y eso me caga. O, o sea, no sé, como que tienen mucho derecho. No sé por qué sienten que tienen derecho. Pero pues sí, como que yo ya soy proclamada de que si puedo fastidiar a esas señoras. Antiseñoras. Eso es como, no sé, ya sé que está mal, pero es como el pique que tengo ahorita. Ok, bueno. Y para finalizar este hermoso podcast, tenemos la última sección llamada La pregunta del nada, en donde hago una pregunta completamente random que se me ha ocurrido hace un par de horas. Y la pregunta de este episodio para ti, Pamela, es: si pudieras vivir en una obra de arte,
¿en cuál sería? Conflictivo y poético. Veamos cómo Pamela hace su proceso mental. Ay, no sé. Veamos lo confundida que está. Me gustan mucho las de Goya. Las Creo de Goya. ¿Quién es Goya? Pondremos algo referente. El Cacho del Futuro pondrá un referente visual aquí, pero ¿quién es? Pues Goya es un pintor, ay, ¿qué hacía eso? ¿Es Francisco de Goya? Ajá, Francisco de Goya. Es que me suena. Sé que lo he visto, déjalo busco mientras. Pues él hizo las pinturas negras y tiene una pintura donde son, creo que se llaman Las Brujas o algo así. No, soy pésima con los nombres. Yo sé que soy licenciada en artes visuales, pero yo no me grabo los nombres de nada. Entonces, tiene una donde están colgadas como muchas personas con gorritos así en forma de triangulito. Creo que me gustaría estar en esa. Es el que pintó esta icónica obra donde están unas mujeres alrededor de una cabra, ¿verdad? Ajá. Y ese todo el mundo lo ubicamos. Mira, déjame lo busco. Esa que dices, ¿hay personas con Sí, son como personas de Goya, colgadas. A ver, tal vez si lo buscamos como personas colgadas. Mejor aparece. Personas Vuelo colgadas. de brujas. Se llama Vuelo de Brujas. Vuelo de brujas. Como que le gustaban las brujas, ¿no? Sí, es que Goya le gustaba mucho, pues todo lo darks. O sea, ¿y te ves como una bruja ahí? No, o sea, me gustaría estar en ese lugar. Estar espectándolo. Sí. Sí está cañona, ¿eh? Sí, el Gacho del Futuro la está poniendo en pantalla para que tengan la referencia. Está chida. ¿Has visto la película de La Bruja con Anya Taylor-Joy? Ah, sí, me gusta mucho. Pero, ¿sabes qué? Me empezó a causar cringe porque yo andaba con un vato que le dije, ve esa película, y me dijo, hay que ponerle Tomasina a nuestra hija. ¿Cómo se llama la protagonista? Ajá. Y ya de ahí me dio cringe. Y fue como que no. Pero sí está muy gracioso. Pues está muy buena esa película. O sea, tanto por el lado técnico, en cuanto a fotografía, como por la historia. Está muy, muy atrapante. Mucho suspenso, ¿no? Es mucho suspenso. Sí, muy buena película. Si no la han visto, creo que es de las mejores películas de terror contemporáneas. Sí, yo, ¿qué obra de arte? ¿En qué obra de arte me gustaría vivir? Fíjate que hasta antes de que tú contestaras, obviamente cuando yo empecé a generar la pregunta, estaba pensando en una obra que tengo una copia colgada aquí enfrente de mí, arriba de mi cama, justo arriba de mi cara, que se llama El retrato de un artista. No recuerdo el nombre del autor, pero básicamente la tengo ahí porque es una readaptación moderna del mito de Narciso. Entonces, en la obra está un hombre viendo su propio reflejo, de algún modo ahogarse en una piscina. Entonces es hasta cierto punto, pues interesante, ¿no? Sobre todo porque es el retrato de un artista, entonces también aparece una versión de esta obra en la serie de BoJack Horseman, una serie que me gusta mucho, y que al final el desarrollo del personaje habla un poco sobre dejar de culpar a los demás de lo que te pasa y hacerte responsable y no preocupar tanto por ti. La mandé pedir en una época en mi vida en la que me preocupaba más por mí que por otras personas, y creo que es ese intento por deshacerme de mi narcisismo compulsivo. Pero ahorita que mencionaste tu obra, quise cambiar algo más dark. Algo más oscuro. Entonces voy a cambiar mi respuesta a la obra, que creo que no es como tal una obra, es un boceto que alguna vez alguien encontró. No tengo el nombre del autor, pero recuerdo el título. Y es El sueño de la razón produce monstruos. Alguna vez la expuse en una clase de prueba que tuve en mis clases de didáctica de la filosofía. Está hecho, supongo que a lápiz o algo así. Y básicamente es eso, es un hombre dormido. Y mientras duerme hay lechuzas y felinos extraños que mientras más se alejan... Es más... grabado. ¿Es grabado? Okay. Es grabado. Mientras... Yo creo que
no sé si Aguafuerte, pero es grabado. Ok, mira, por eso es importante tener a una artista visual en tu vida. Entonces, y bueno, es una obra muy emblemática, la están viendo ustedes en pantalla en este momento. Y yo alguna vez le di de la explicación, enfocándolo a aquella vez que expuse una clasecilla muestra. Y era sobre, bueno, el ser humano tiene esta tendencia a creer que mientras más conozca, más razonable es. Pero a veces es ese querer ser razonable lo que también termina construyendo monstruos. Y el sueño es una palabra interesante, ¿no? Sobre todo porque sueño puede remitir a el hecho de estar dormido o el hecho de tener expectativas sobre cómo quieres que sean las cosas. Entonces, no sé, me parece una dicotomía interesante. Muy onírico. Ahí lo tienen, chavos. Pues nada, Pamela, no Beatriz. Nada, yo hasta aquí cerraría el capítulo de su podcast, espero favorito de todo y de nada. No tengo nada más que agregar. Sin embargo, es un espacio terapéutico. Si usted quisiera agregar algo, está en el momento adecuado. No, está todo bien. Estoy en paz con lo que dije. Ok, nos despedimos entonces. Hasta aquí llegó el capítulo. Una pena, yo creo que todavía le voy a sacar fuera de grabación un par de palabras a Pame porque tiene una voz que me remite como a ASMR y ya es mi hora de dormir. Entonces será interesante que me relaje. Tal vez le diga que me cante una canción de brujas o algo por el estilo. Pero nada, hasta aquí el capítulo. Pame, lo que digas a partir de ahora no será grabado.